Bueno, vamos a hacer unas lecturas interactivas. ¿Qué es esto? A ver, yo les voy a contar un poquito. Sorprendenos. Bueno, a todos los millones de personas que están conectadas en este momento, o que vean en diferido esto, porque la magia de la termología es que lo puedes ver después. Cuando llega en este momento, ustedes van a ver que yo ahora voy a sacar tres grupos de 3 runas, ¿sí? 3 grupos de 3 runas. Va a haber el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, yo ahora voy a decir sobre qué voy a preguntar, y cada uno, antes de que yo las empiece a dar vuelta, van a elegir un grupo, o el 1, o el 2, o el 3. Entonces después van a esperar respectivamente a sus lecturas, o si lo ven en YouTube pueden ir adelantando para llegar a la lectura del grupo que habían elegido. Si lo están viendo en vivo, no sean ansiosos y elijan el 1 por ansiosos, no sean malos, pónganle un poquito de onda y bueno, aguántense lo que el corazón sienta, elijan el grupo que quieran. Bueno, lo primero que vamos a preguntar un poquito son 3 runas, es una visión rápida, es algo así, no queremos tampoco dilatarla demasiado, pero estaría bueno brindar un poquito de orientación. Entonces vamos a preguntar un poco cómo le va a ir, o qué aspectos y qué energía viene para el trabajo, ¿sí? Repito, voy a sacar 3 runas, vamos a preguntar por el trabajo para todo el año, para el 2023, ¿sí? Entonces, los que elijan el grupo 1, voy a sacar las 3 runitas para el grupo 1. Esto no tiene nada que ver con la lotería de fin de año, por favor. No me digan 5 en línea y todas esas boludeces, por favor. Bueno, ahí está el grupo 1. ¿Cómo va a estar el trabajo para el grupo 2? Es el trabajo o todo lo referente al ingreso de dinero, ¿sí? Y cómo va a estar el trabajo para el grupo 3. Porque hay veces que uno no trabaja y le entra la plata. No sé, a mí no me pasó nunca, pero bueno, puede ser que se te dé, ¿no? Bueno, hay algunas que ya salieron un poquito dadas vueltas, pero bueno, como mucha gente en Año Nuevo. Bueno, ahí están los 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Bueno, espero que ya hayan decidido. Vamos a arrancar como Dios manda por el grupo 3. No, mentira, por el grupo 1. Vamos por el grupo 1. Bueno, vamos a mostrar. Vamos a dar vuelta. Salió Ing. Salió Reido. Invertido. Y salió Feu. Ansus. Perdón. Bueno, grupo 1. Es un año para lo que es laboral y lo que es ingreso de dinero extremadamente y muy marcado de nuevos comienzos. Hay cosas que no van a seguir y hay cosas que no, puede ser cambios de trabajo. No hablo de despidos, sino hablo de cambios, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, acá no me están valorando, este lugar no me siento cómodo, bueno, sin ningún tipo de dudas eso no va a seguir. Y va a haber un cambio positivo, o sea, lo que ustedes quieran hacer o iniciar se va a dar tranquilamente, con buenas energías y muy bien aspectados. También esto puede estar hablando de cosas que uno no quiera seguir haciendo en el trabajo sin la necesidad de cambiar. Bueno, va a haber cosas que uno va a dejar de hacer o no va a querer hacer, las va a comunicar y eso va a tener un buen fruto, ¿sí? No estoy diciendo que vayan a ser millonarios, pero sí que van a ser felices y van a estar más cómodos con eso. Podría decir muchas cosas más, pero estoy diciendo el aspecto general. Una cosita, el señor Santiago, ahora en un ratito, por ahí va a poner un código QR, si se acuerda, si lo tiene por ahí. Por si ustedes quieren hacer algo personalizado, quieren preguntarme a mí directamente, bueno, ahí están las redes que muchas veces después me dicen, ¿y yo dónde? Bueno, ahí escanean el código. Encontrar no hay excusa, no hay QR. Bueno, el señor de las runas. ahí apareció un QR, claro, ahí está. Escanean eso y bueno, ahí están las redes sociales y listo el pollo. Bueno, los del grupo 2.
Bueno, acá no, tampoco empecemos con rivalidad de que el grupo 1 es mejor que el grupo 2, viste que empiezan con todas Claro. esas boludeces, no, tampoco. Bueno, el grupo 2 con el trabajo. Bueno, hay situaciones que justamente no la están pasando mal. El grupo 2 la está pasando mal. La está pasando mal. Están completamente desanimados. Pero debo de decirles que con un poco de sacrificio y esfuerzo van a llegar a buen puerto. Pero se tienen que aprender a brindar. No se tienen que resguardar en el llanto de a mí todo me sale mal, todo me va mal. No, muchachos, tienen que poner un poquito los cojones y los ovarios sobre la mesa y salir al frente. Cuando decidan eso, van a tener extremadamente muy buenos frutos. Mientras tanto, van a seguir llorando y van a seguir estando las penurias en la frontera. Así que grupo 2, la parte buena es que depende de ustedes 100%. Y el grupo 3, podría decir que es el más beneficiado. Perdón, del grupo 2, una cosita que por el apuro no me di cuenta. Había salido Nid, salió Ken, invertida, y acá salió Gifu, ¿sí? Esta es la que le está diciendo, pónganse las pilas, sacrifíquense un poco y va a salir todo bien. Pero bueno, están transitando algo que no está bueno, sé que es difícil, pero yo se los digo de una forma como para pincharlos un poco. Y el grupo 3 le salió Willow, mirá los señores del 3, están cocoritos. Acá están los gigantes defendiendo un poquito. Y acá está el Axis Mundis. Bueno, que esto hablábamos un poco de esto del Yggdrasil en otras entregas. Bueno, el grupo 3 está con todo, viene pero así, te la pone en la nuca y sale bien, o sea, vienen con mucha energía, con mucho, muy seguros, inclusive hasta creyéndosela un poco, y está bien que se la crean porque tienen fundamento para creérsela. Van a defender sus ideas, van a defender, si hay proyectos nuevos, propónganlos, háganlos, lo van a saber defender, van a salir adelante y van a estar muy seguros, van a tener un año muy ordenado, muy concentrados en ustedes, muy seguros de ustedes. Propongan esa idea que tienen, propónganla, y si en el trabajo vamos a suponer que quieren un ascenso, si se lo proponen lo van a tener, defiéndanlo que va a estar, o sea, en promedio no hay alguien ganador y alguien perdedor, pero el grupo 3 viene así, cortando clavo de allá arriba, o sea, tan re bien. Así que bueno, grupo 3, la verdad, espero haber elegido el grupo 3 yo. Bueno, yo lo veo de nuevo, así elijo otra vez. claro, si no... Argentina, la ley de la trampa, ¿ven? Siempre hay cosas. Bueno, Martín. vamos a hacer la misma pregunta ahora. Por favor, dígame. No. Si Soy vas yo, a seguir Martín. preguntando. No, la misma después. pregunta, pero por la salud. Que muchos quieren saber por la salud, algo rápido, ¿sí? Rápido no porque sea malo, sino porque somos muchos y qué sé yo. ¿Para qué andar contando cosas de otros? Vamos dando pantallazos, esa es la idea. Bueno, mismo método, ¿sí? 3 grupos de 3 runas. Y vamos a preguntar por la salud para este 2023. Hoy estamos a 5 de enero, así que cuando lo vean, el 5 de enero del 2024 me van a poder putear o me van a poder hacer un monumento, ¿sí? Bueno, Que salgan buenas, güey. sí, la salud. No es joda esto. Bueno. Justo estamos en punto. El pipí. Bueno, ahora estoy sacando para el grupo 2. Y ahora vamos a sacar 3 runas, pero para el grupo 3. ¿Sí? El pitido ese me hacía acordar, ¿viste? Cuando picho. Claro, es pichó. Es verdad, es justo que lo estoy sacando para la salud. Bueno, para los que quedaron vivos, Quedó porque muy raro el no, sonido. está bien, quedó bien por ahí, quedó bien. Hay veces que para marcaba estar un acá pulso, por lo menos marcaba un pulso. y ver cada cosa. Bueno, grupo 1. A ver, vamos a dar vuelta acá.
Lindo, Bueno, salió Ansus, Hagel y Sowilo. Bueno, acá hay una combinación muy extraña, pero mi interpretación, cualquiera que viera a Hagel acá se estaría cortando los gomelines, pero bueno, es muy probable que la gente del grupo 1, o sea, arranco por lo más importante, no van a tener un problema de salud, y si hay un problema lo van a terminar resolviendo. Muy probablemente los que estén eligiendo el grupo 1 les comuniquen en algún momento que tengan que hacer algún tipo de intervención quirúrgica o algo por el estilo, pero termina bien. Todo eso termina bien, por ende van a estar bien de salud. Bueno, que aprovechen a comer livianito y a aprovechen a operarse. Los que quieran operarse, que elijan el 1. Total va a salir bien. Hay que cuidarse, sí. No, hablando en serio, no, bueno, qué sé yo, puede ser una intervención, cualquier cosa, sacarse un lunar. Esto abarca, es general, ¿sí? No estamos siendo específicos. Si alguien quiere hacer algo más específico, ahí está el código QR. No nos pongamos tampoco tan puntillosos. Bueno, a ver, los del grupo 2, ¿qué habrá salido acá? Porque salió todo invertido. Y los del grupo 2 son jodidos. El grupo 2 es jodido, Bueno, Man invertido, Piort invertido, y acá está el Axis Mundis. Bueno, que es EWAS. Bueno, sin ningún tipo de duda, lo del grupo 2 es gente que durante el 2023 va a estar aislada, recluida. No hablo de gente que está presa. Por ahí alguien nos está viendo desde algún penal. Les mandamos saludos. Espero que se termine rápido. Pero acá es algo por el estilo. O gente que simplemente se aísla de los demás por una cuestión social, que está antisocial, o que le pintó no puedo ver más a nadie. Muchas veces uno tiene esos arranques. Momentos de introspección, se dice. De introspección o de no tener ganas de verle la cara a nadie. No tener ganas, exactamente. Un psicólogo con esto se estaría haciendo una panzada en este momento, porque estaría diciendo, estás re loco. No, bueno. No pasa por estar re loco, pero sí esta situación de... viste que hay muchas enfermedades de moda cuando te dicen ataque de pánico. Tuviste un ataque de pánico y vos, no, mirá, la verdad me sentí mal el río colectivo, qué sé yo. Bueno, viene un poco por ahí esto, ¿no? Es un poco más psicológica la situación acá, el tema de la salud, que puede ser que tenga algún traspié, pero en definitiva hay gente que va a estar logrando el equilibrio y conectándose de alguna manera con los de arriba y con los de abajo, y va a colocar un poco de orden en ese desorden que puede surgir momentáneamente en algún momento del año, y que uno se recluya y viste, cerrás la puerta y no querés ver a nadie, querés oscuridad, no querés problemas, no querés nada. Bueno, impermeabilizarse un poquito la cabeza, digamos. Impermeabilizarse un poquito la cabeza, y esto también tiene algo, una esencia de lo que fue la cuarentena. Por eso no quiero hablar de esto, porque ya tuvimos una experiencia. Entonces, ¿sí? Claro. Estoy hablando no por nosotros. Del otro lado van a saber cuando alguien habla de la sopa china y todas esas cosas, ¿no? No hablemos porque está... No dije nada. Bueno, y después el grupo 3. El grupo 3 salió acá la semillita Gera. Bueno, grupo 3, a nivel salud. Bueno, grupo 3, van a tener que desarrollar la paciencia, van a tener que trabajar mucho en la paciencia. En línea general, o sea, dentro del grupo 3 hay dos subgrupos. Están los que están empezando y gozan de muy buena salud y van a trabajar mucho en mantener esa buena salud, pero van a tener que hacerlo con muchísima paciencia. Van a tener que ponerle mucha paciencia si te proponen una dieta, si te proponen esto, bueno.
tengan un poquito de paciencia, mucho trabajo, y si las cosas no se dan, sigan trabajando porque va a terminar sucediendo. Y hay otro subgrupo en los cuales puede ser que esté empezando algo, a surgir algo, en donde van a tener que trabajar mucho en eso, pero más que nada con medicinas y reposo. Medicinas y reposo, que termina saliendo bien. No ha salido nada tremendo, todo tiene solución en la vida. Pero bueno, espero que les quede claro los dos subgrupos. Los que tienen que tener paciencia, los dos tienen el común denominador que tienen que tener paciencia y seguir trabajando. Va a haber unos que le van a encontrar una cosita y otros que están arrancando por otro lado. Sí, no aflojar y cuidarse. Tal Principal. cual. Bueno, podemos hacer dos cosas, a ver qué les parece a ustedes. Se los planteo así en vivo, producción en vivo. Podemos ir a un tema y volver con una última pregunta. Sí, a mí me gustaría, como para ponerle un poquito de luz, de picantón y ponernos... Más que nada, a ver, ir con algo básico sobre las lecturas. Sí. Esos tips que a todo el mundo, al que no está metido en el tema... Por supuesto. ¿Viste? Y me gustaría que por ahí nos hables de un poquito de el número de runas, de dónde proviene, por ahí, cómo es que se... porque la verdad que no hay muchos que no tenemos ni idea. ¿Querés que vayamos a un tema y lo hablamos después o lo hablamos ahora? Sí, como vos quieras. Dale, sí. Hacemos eso, así le damos un poquito de respiro a los oídos de la gente. Dale, buenísimo.